Ok, miren muchachos, hoy vamos a ver en este pequeño segmento que les he preparado la transformación entre fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Hasta ahorita nosotros siempre hemos conocido las fuentes de voltaje, que pueden ser una pilita de este tipo, pilita de 1.5, una pila de 9 voltios, por ejemplo, son pilas de voltaje, son fuentes de voltaje. Aquí tenemos otra fuente de voltaje, por ejemplo esta, miren, aquí nos está proporcionando 13.8 la fuente, y en esta otra que tenemos aquí es una fuente de alimentación que se utiliza para un teléfono celular. Se inserta y por estos hilos sale un positivo y un negativo con aproximadamente 5 voltios. Eso es lo que nosotros conocemos. Lo que nosotros conocemos es una fuente de voltaje, la cual se representa de esta manera. Pero quiero que sepan que también hay fuentes de corriente. Las fuentes de corriente es algo parecido y se representan de esta forma. También tienen su más o menos, pero en lugar de dos rayitas, una larga, una corta, tiene una especie de, como ustedes lo ven, como de triangulito, como de flechita. ¿Verdad? Es lo que tenemos en las fuentes de corriente. Entonces hay dos tipos de fuentes. Esta que es la fuente de voltaje, y hay otras que son parecidas a estas que nos proporcionan corrientes. Corrientes fijas, corrientes específicamente de un valor en amperes. Esta nos está dando un valor en voltios. Entonces son fuentes de corriente y fuentes de voltajes. En realidad, las fuentes de voltaje, así como las de corriente, tendrían que representarse de esta manera. Es decir, una fuente de voltaje es aquella que está constituida o compuesta, como ustedes lo ven. Aquí tenemos la fuente de voltaje, pero si nosotros la destapamos, si destapamos la fuente, observamos que por dentro tiene una serie de componentes internos. Todos esos componentes internos que hacen posible la función de esta fuente se conocen como elementos que en este momento le vamos a representar por medio de una resistencia. Todos esos componentitos internos se llaman resistencia interna y lo vamos a representar por una resistencia, la cual está en serie con el voltaje. Si se tratara esto de una fuente de corriente, también tiene elementos internos, pero los elementos, todos esos elementos internos en la fuente de corriente se representan en paralelo con la fuente. Entonces nada más recuerden dos cosas. Hay fuentes de corriente y fuentes de voltaje. Si se trata de una fuente de voltaje, nosotros deberíamos de representarla por medio de este circuito o este dibujo. Y si se trata de una fuente de corriente, tendría que ser por medio de este otro. Conclusión, nosotros nada más hasta ahorita hemos trabajado con puras fuentes de voltaje y siempre le hemos representado de esta manera. Pero la forma real en que debe representarse es esta. Un voltaje en serie con la resistencia. Por ejemplo, fíjense bien, aquí tenemos nosotros un foquito o diodo LED. Este que tenemos aquí es un diodo LED. Ahí lo estamos observando. Este diodo LED lo vamos a conectar a nuestra fuente de voltaje. Aquí tenemos 13 voltios. Ponemos nuestra fuente de... Ahí está el foquito LED que está funcionando. Y vean cómo el voltaje... Vean cómo el voltaje sigue siendo prácticamente el mismo. Cuando yo conecto el foquito, y quito el foquito, prácticamente el voltaje no se altera. ¿Qué pasaría si nosotros pusiéramos un componente más grande que consuma más energía de esta fuente? Cuando este elemento que es la carga le jala más energía, vean lo que sucede. Tenemos 13.3, 13.7 y si ponemos este componentito, vean, se bajó a 12.6. Y si ponemos un elemento como es este foquito que consume más energía todavía, vamos a ver lo que sucede. Vean, si conectamos este foquito aquí, vean el voltaje que es 13.7, 13.8. Cuando conecto este foquito, vean lo que sucede. Cae a 9, entre 9 y 10 voltios. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, si yo tenía 13 voltios aquí, si aquí yo tenía 13 voltios, si yo inicialmente tenía 13 voltios en esta partecita, si tenía 13 voltios en la fuente, esos 13 voltios era cuando no le había conectado nada.
Eso se llama voltaje sin carga. Cuando yo le conecté aquí el foquito, cuando le conecté el foquito en esa partecita, se cayó a 10 voltios. O sea que tenía 13 y cuando le conecté el foquito se cayó a 10 voltios. Mi pregunta es, ¿dónde están esos 3 voltios que me hacen falta? Pues claramente el foco está consumiendo 10 voltios, que es lo que entrega la fuente, y los otros 3 que hacen falta aquí los está consumiendo la resistencia interna. Quiere decir que para estas condiciones en donde conecté ese foquito, la fuente no es tan eficiente, porque la fuente disminuyó su voltaje a 10 voltios, perdió 3 voltios, y eso no es muy sano, no es muy atractivo. Esto, cuando yo conecto algo aquí, se llama voltaje con carga. Cuando nosotros le ponemos carga y el voltaje cae, y cae mucho, quiere decir que la fuente es chafurris, la fuente no es muy buena. Bueno, estas son las condiciones pues que tenemos entre la fuente de corriente y fuente de voltaje. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es hacer transformaciones entre fuentes de corriente y fuentes de voltaje. Vamos a ver, por ejemplo, la condición en la que nosotros queremos convertir una fuente de voltaje a fuente de corriente. Si queremos convertir una fuente de voltaje a fuente de corriente, observen, esta resistencia interna siempre va en serie con una fuente de voltaje. Y cuando se trata de fuente de corriente, debe de ir en paralelo. Entonces, si yo tengo esta fuente y quiero transformar la fuente de corriente, entonces fíjese bien, la resistencia pasa exactamente igual. O sea que aquí tendríamos una resistencia de 3 ohms. Y en cuanto a la corriente, pues nada más aplicamos la ley de Ohm, corriente y voltaje entre resistencia. Voltaje son 90 y la R son 3. Entonces tenemos nosotros 30 amperes. Quiere decir que si nosotros queremos transformar esta fuente de voltaje a una fuente de corriente, estas serían las características de mi fuente de corriente. Obsérvese claramente que la resistencia interna en la transformación cambia de ser en serie, cambia a resistencia en paralelo. Pero si yo tengo una fuente de corriente y la quiero transformar a fuente de voltaje, aquí tenemos ese caso, en donde ahora tenemos nosotros una fuente de corriente con su resistencia claramente en paralelo y la queremos transformar a una fuente de voltaje. Al hacer la transformación, pues claramente esta fuente se va a transformar en una fuente de voltaje, respetando que el positivo está para arriba y el negativo está para la parte de abajo. Aquí nuevamente la resistencia interna de la fuente de corriente pasa exactamente igual, o sea que aquí serían 4 ohms. Y en cuanto al voltaje, bueno, pues aplicamos la ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por corriente, que en este caso son 4 por 10, igual a 40 voltios. Entonces, si yo quisiera transformar una fuente de corriente a una fuente de voltaje, correspondería a un voltaje de 40 con una resistencia en serie de 4 ohms. Lo que tienen que tener mucho cuidado ustedes cuando hagan las transformaciones es que si aquí tengo mi fuente de voltaje, se va a transformar en una fuente de corriente y tengo que respetar la polaridad. El positivo va para arriba, el positivo va para arriba. Y si tengo una fuente de corriente y la quiero transformar en fuente de voltaje, igualmente el positivo va para arriba, el positivo va para arriba. Si yo aquí quisiera, en este caso, esta resistencia, la resistencia de 4 ohms, ponerla aquí y el voltaje acá, no importa. Nada más tenemos que respetar que el positivo vaya siempre hacia la parte de la línea de arriba y el negativo hacia la parte de la línea de abajo. O sea que yo pude haber aquí puesto al revés y sí es válido. O sea que pude haber puesto aquí el voltaje y la resistencia aquí, la pude haber puesto y sería aquí 4 ohms, aquí 40 voltios y está perfecto, siempre que respete que el positivo esté hacia la línea de arriba y el negativo hacia la línea de abajo.
el orden de el voltaje y la resistencia no importan, no importan. Así pues es como se debe de trabajar de esa manera. ¿Ok? Vamos a hacer un corte y vamos a continuar con una nueva explicación para ampliar más esta información.